al cristianismo y habían viajado, hermanos, desde Jerusalén hasta esta nación de Turquía, hasta Antioquía, y le estaban diciendo a la iglesia de Antioquía: aquí hay un problema con ustedes. Y los hermanos nuevos, griegos, que no eran judíos, dijeron: ¿cuál es el problema? Nosotros ya creímos en Cristo Jesús. Nosotros ya nos hemos bautizado. Quizás nosotros ya recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros ya estamos gozando de esta libertad que ahora tenemos, que Cristo Jesús perdonó nuestros pecados. Nos estamos congregando. Ya tenemos varios años de estar trabajando acá. Hemos estado haciendo discípulos. Hemos estado predicando el Evangelio. Hemos visto cómo Dios se ha movido de una manera poderosa, sobrenatural, cambiando las almas, cambiando las familias. Y esta iglesia no solamente hemos crecido acá, sino que hemos ayudado a otras iglesias también. Hemos ayudado a Pablo, hemos ayudado a Bernabé en sus viajes misioneros. Y ahora vienen un grupo de judíos fariseos de Jerusalén a decirnos que hay algo que está malo acá en la iglesia de Antioquía. El enemigo, hermanos, siempre se va a levantar para hacer decrecer la obra del Señor. El enemigo nunca va a estar contento cuando la iglesia de Cristo Jesús está trabajando acorde a la voluntad de Dios. Amén. El enemigo viene acá, hermanos, y levanta este grupo de judíos fariseos y viene. ¿Y cuál era el problema acá, hermanos? Dicen los judíos: acá hay un problema, que si ustedes no se circuncidan, ustedes no van a poder ser salvos. Amén. Aquí entró un problema, hermanos. Cuando vemos acá al principio, hermanos, de Hechos capítulo 15, cuando Pedro y Bernabé regresan a Antioquía, se encuentran con estos judíos, se encuentran con la iglesia. La iglesia estaba triste porque dijeron: nosotros pensábamos que estábamos haciendo las cosas bien, y ahora estos que vienen de allá, donde están los apóstoles, los que anduvieron con Cristo Jesús, nos vienen a decir que tenemos que hacer esta otra cosa todavía para poder hacerlo. Ellos se entristecieron, hermanos. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña, dice, con estos judíos. Aleluya. ¿Por qué? Porque ¿cuánto le había costado a Pablo y a Bernabé, hermanos, trabajar en la iglesia de Antioquía, hacer discípulos, formar la iglesia, hermanos? Dejarla ya formada para ellos poder seguir a predicar el Evangelio a otras naciones, y dejar la iglesia funcionando y trabajando, hermano, en el orden de Dios. Y ahora regresan estos dos misioneros y hayan a un grupo de personas distorsionando la obra del Señor. Amén. No se sorprenda que el día de mañana vaya a venir alguien a este lugar y que diga: oh, qué bonito adoran el nombre del Señor, qué bonito cómo se llevan, cómo conviven, qué bonito la forma de trabajar que tienen ustedes. Y que diga: hay algo que les falta. Y si no lo hacen, ustedes no están agradando a Dios. Y aquí viene ya, hermano, lo que hablamos, el legalismo. ¿Y qué es un legalismo? Un legalismo es de que si usted no hace ciertas cosas, usted no puede ganar la voluntad de Dios para usted ser salvo. Amén. Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros somos salvos por fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe, sino a través del sacrificio de Cristo Jesús, hermanos. Aleluya. Si vemos por un lado, hermanos, tenemos la iglesia legalista, que todo, hermanos, es presión, que todo es disciplina, que todo, hermano, es sujeción, que todo es autoritatismo, que todo, hermano, es presión a los hermanos. Si usted no hace esto, usted no es un buen hermano. Si usted no hace esto, usted no es un buen hijo de Dios. Aleluya. Entonces, la relación de los hermanos en la fe con Dios depende no de Dios, no del Espíritu Santo, no de Cristo, sino del líder que tienen al frente. Amén. Porque se van a un extremo, hermanos. Usted no vino a la hora de culto hoy, usted no está agradando a Dios. Amén. Los hermanitos se entristecen y dicen: yo nunca voy a poder agradar a Dios. El hermano viene atormentado, la hermana viene atormentada de allá afuera, que el enemigo le está dando un montón de mentiras, que nunca va a poder agradar a Dios. Y cuando viene a la iglesia, hermanos, todavía viene el líder y le dice: usted no es apta para un liderazgo, usted no es apta para un privilegio, porque usted ni siquiera viene temprano a la iglesia. Y no se toman el tiempo para averiguar por qué viene tarde el hermano, por qué viene tarde la hermana.
Y por el otro lado, hermanos, tenemos un liberalismo, hermanos, aleluya, donde se le permite a toda la gente, hermanos, aleluya, para que ellos puedan sentirse bien. Dos extremos, hermanos, aleluya. Pero ¿cuál es el camino que nos enseña la palabra de Dios? Lo vamos a ver aquí en Hechos 15, hermanos, que no hubo imposición. ¿Qué fue lo que enojó, hermanos, a Pablo y a Bernabé? Que ahora estos judíos querían traer ritos y tradiciones de la ley, hermanos, a querer imponerlas a la iglesia. Amén. Me imagino que vinieron estos hombres y vieron la iglesia de los gentiles. En primer lugar, estaban celosos, estaban enojados. Amén. ¿Por qué? Porque para ellos querían de que Cristo Jesús solo hubiese venido a salvarlos a ellos, a los judíos. Y los gentiles que se perdieran y que se fueran al infierno. Amén. Ese era el pensamiento de ellos. ¿Cómo Dios los iba a poder llevar a su reino celestial, hermano? Con odio y rencor. ¿Cuáles eran tres cosas por las cuales un judío se gloriaba? Un judío varón decía: gracias a Dios que no soy mujer. Ese era un orgullo para un judío, decir: no soy mujer. Segundo, gracias a Dios que no soy un perro. Ese era el orgullo para ellos. Y tercero, gracias a Dios que no soy un gentil. Amén. Miren, esa era la mentalidad que tenían ellos. Y según ellos tenían a Dios, e iban a ser salvos, e iban para el cielo, hermanos. Por eso Cristo vino, hermanos, a anunciarles el evangelio, la palabra de Dios, y ellos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no iba acorde. Amén. Ahora, hermanos, cuando vemos un evangelio religioso que se basa solamente a ritos y tradiciones, hermanos, el Espíritu Santo no va a poder trabajar en el corazón. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que está acostumbrada, hermanos, solamente a orden, solamente a disciplina, solamente a hacer cosas, hermanos, aleluya, pero el corazón, hermanos, se ha descuidado. Los sentimientos correctos que Dios quiere que tengamos, nos hemos descuidado. Tanto desde el que predica la palabra como el que está recibiendo. ¿Por qué? Porque lo más importante para la iglesia es: tengo que estar puntual bien para quedar bien con mi líder y así quedo bien con Dios. Amén. Pero en el camino para la iglesia, por estar temprano en la iglesia, no importa. Si allá viene mi hermano caminando, viene sudando, está lloviendo, está frío, que camine. Yo tengo que estar temprano en la iglesia, hermanos. Amén. Dios quiere moldear nuestro corazón, hermanos. Más adelante vamos a estar viendo, hermanos, que ante una mala doctrina van a haber malos comportamientos. Y eso es lo que estamos viendo en la iglesia cristiana evangélica ahora en nuestro tiempo, hermanos. Amén. Mala doctrina, malos comportamientos. Yo con mi hermana, gloria a Dios, bendito sea Dios, que cualquier cosa, hermana, pero con el que está en el mundo, que ni me voltee a ver. Ya estamos igual que los judíos. Gracias a Dios que yo ya soy salvo. Amén. Pero el que está perdido, que se lo lleve el río. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a ir para el cielo así, hermanos? ¿Cómo vamos a hacer la iglesia de Cristo Jesús actuando de esa manera? Tenemos que ver con misericordia y amor, tal como Cristo nos vio a nosotros, hermanos. Aleluya. Mire, los líderes de la iglesia entendieron, hermanos, la gracia divina hacia los gentiles. La ley es un yugo, pero la gracia obra para salvación, hermanos. Amén. Había una línea divisoria, hermanos, entre la ley y la gracia de Jesucristo. Gálatas 2:16 nos dice que nadie será justificado por las obras de la ley, hermanos. Aleluya. Porque el que pone por encima la ley, hermanos, que Dios dio a Moisés para que el pueblo de Israel se rigiera por ella, hermanos. Si alguien dice: yo voy a ser salvo si sigo la ley que fue estipulada por Moisés, pero el sacrificio de Cristo Jesús no lo dejamos por un lado, hermanos, entonces nosotros no vamos a poder ser salvos, hermanos. Aleluya. Porque Cristo Jesús, a través de su sacrificio, Él vino a mostrarnos lo que en verdad es el verdadero amor de Dios para la humanidad, hermanos. Aleluya. En la ley se decía:
no tiene que matar, no tiene que robar, no tiene que quitarle la mujer a su prójimo y muchas cosas más. Ahora, hermano, con Cristo Jesús dice, si alguien ya vio a una mujer y la codició en su pensamiento, ya cayó en adulterio, hermanos. La ley lleva al ser humano a agradar a Dios a través de hacer cosas. Pero Cristo Jesús nos vino a enseñar que nosotros podemos agradar a Dios, hermanos, si en verdad nos humillamos y abrimos nuestro corazón y que venga Dios a través de Cristo Jesús y su palabra y nos moldee, hermanos, aleluya, para nosotros poder amar sus caminos, amar su palabra y así esforzarnos para poder un día llegar a la vida eterna, hermanos. Imagínense los apóstoles. Si ellos hubieran querido seguir solamente los ritos de la ley, nunca hubieran podido predicar el evangelio, hermanos. Amén. Ellos les tocó que ser moldeados para poder predicar el mensaje de Cristo Jesús, hermanos. Aleluya. El anuncio de la gracia a los gentiles fue enviado, hermanos, por escrito. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Amén. Hechos 15, verso 10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Amén? Cuando Bernabé, hermanos, y Pablo dicen, esto aquí, lo que está pasando en Antioquía, en la iglesia, no está correcto, lo vamos a arreglar. Así que Pablo y Bernabé emprendieron un camino desde Turquía hasta Israel, llegaron a Jerusalén, hermanos, allá donde estaban los apóstoles y los ancianos, para hablar con ellos, para tratar este asunto, hermanos. Amén. Cuando Pablo y Bernabé llegan a Jerusalén, se juntan con los apóstoles, hermanos, ellos empiezan a hablar de las maravillas que Dios había estado haciendo y exponen el problema que estaba pasando allá en Antioquía. Imaginémonos a Pablo hablando, ¿sí? Y acá salieron unos judíos, unos fariseos, y llegaron a la iglesia allá, a los gentiles, que Dios está salvando, a querer imponer los ritos de la ley. Amén. Ahora hagamos un paréntesis. Cuando Pablo estaba enseñando a Timoteo, Timoteo ya era un jovencito, pero no estaba circuncidado. ¿Por qué no estaba circuncidado todavía? Porque era de madre judía, pero de padre griego. ¿Amén? Prácticamente la mamá de Timoteo se había juntado en yugo desigual, algo que la palabra de Dios no aprueba. Amén. Entonces, como había un yugo desigual, entonces Timoteo había crecido con el temor del Dios de Israel, del Dios de la ley, pero todavía no había crecido, hermanos, con el conocimiento de la palabra de Cristo Jesús. Entonces él creció y no se había circuncidado. Entonces cuando Pablo lo toma a él y le dice, yo te voy a llevar para que tú también le prediques a los judíos, le dice, tú tienes que circuncidarte para que sea aceptada tu predicación en medio de los judíos. Amén. Pero lo hizo no porque era un rito, no era porque era obligación, sino para que fuera un medio, para que no fuera tropiezo para que los judíos creyeran en Cristo Jesús. Pero ahora, después, cuando Pablo toma a Tito, hermanos, Tito era hijo de gentiles, hermanos, no era hijo de judíos. Entonces viene Pablo y dice, a él no lo vamos a obligar a circuncidarse. Entonces los apóstoles estuvieron de acuerdo con Pablo, no lo vamos a hacer, porque si no ya vamos a caer otra vez en los ritos de la ley. Y si caemos en los ritos de la ley, entonces el sacrificio de Cristo Jesús lo vamos a empezar a hacer a un lado, hermanos. Amén. Hay muchas religiones, hermanos, ahora en este tiempo, que muchas ordenanzas de la ley las están poniendo como estatutos principales en su religión, hermanos. Y el sacrificio de Cristo Jesús lo están dejando por un lado, cuando lo más importante es el sacrificio de Cristo Jesús, hermanos. Amén. Que la ley no nos va a poder salvar. Pedro dice acá, hermano, cuando Bernabé y Pablo exponen esto, hermanos, a los ancianos, a los apóstoles, hermanos, se levanta Pedro. Dice, bueno, yo quiero hablar acá. Dios a mí me usó también. Dios me envió a los gentiles. Yo les fui a predicar el evangelio. Ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros lo recibimos. Entonces, ¿por qué nosotros ahora les vamos a imponer cargas a ellos? Cargas que ni nuestros mismos padres pudieron llevar.
ni nosotros mismos pudimos llevar. Aleluya. Ahora hay líderes, hermanos, que ponen cargas, hermanos, sobre los miembros de las iglesias que ni ellos mismos las pueden llevar, hermanos. Aleluya. ¿Cómo contrastan las cosas, hermanos? Aleluya. Hay muchos líderes ahora actualmente, hermanos, que piensan que acercarse a Dios, hermanos, es a través de hacer cosas, hermanos. Aleluya. ¿Y dónde está el corazón, hermanos? ¿En dónde está, hermano, la pureza, hermano, de nuestro corazón? La santidad de nuestro corazón. Jesucristo lo dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Cuando aquella mujer la llevaron para apedrearla, que la habían hallado en adulterio, hermanos, ¿cómo estaba actuando el pueblo? ¿Acorde a la voluntad de Cristo o acorde a la voluntad de la ley? Ellos estaban acorde a la voluntad de la ley, querían matar a su prójimo. Por eso que la ley no funcionó, hermanos. La ley solamente fue puesta para probar el corazón de esta gente, que ellos mismos no podían ser hallados fieles, hermanos. Aleluya. ¿Por qué? Porque no pudieron cumplirla. Ellos querían imponer la ley y ni ellos mismos podían vivirla, hermanos. Aleluya. Mire cómo es el corazón del religioso, hermanos. Quiere que otros hagan, pero la persona no quiere hacer. Por eso se llama religiosidad, hermanos. Aleluya. Cristo Jesús vino, dijo, yo no vengo a quebrantar la ley, yo vengo para que la ley sea, hermano, hecha, hermanos. Aleluya. Y el cumplimiento de la ley era Cristo Jesús, el sacrificio perfecto, que a través de él nosotros íbamos a poder acercarnos a Dios, hermanos. Aleluya. Los obreros fueron usados, hermanos, para confirmar a los hermanos en la gracia, hermanos. Versos 22 y 23 nos dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y Siria y en Cilicia, salud. Después que habló Pedro, hermanos, los apóstoles llegaron a un acuerdo. Jacobo, hermanos, que era el medio hermano de Jesús, que estaba al frente del concilio, hermanos, al frente de los apóstoles, al frente de la iglesia en Jerusalén, al frente de los ancianos en Jerusalén, él dijo: bueno, parece bien no imponerle carga ahora a nuestros hermanos gentiles. Aleluya. No vamos a imponerles. Aleluya. Entonces dijeron: vamos a mandarles cartas nosotros mismos, los apóstoles, para decirle a nuestros hermanos de que no se preocupen, que no tienen que circuncidarse, sino solamente sigan hacia adelante. Y vamos a ver algunas cosas que ellos mismos les dijeron que tenían que hacer también, hermanos. La circuncisión, hermanos, fue un pacto que Dios hizo con Abraham y su pueblo, hermanos. Amén. La circuncisión, hermanos, solo lo voy a decir un poquito así en el aire, ¿verdad? Yo creo que ya todos comprendemos lo que es eso. Circuncisión significa cortar alrededor de. Amén. Esto lo hacían a los niños cuando ya nacían a unos cuantos días. Les practicaban esto a los niños varones en su parte, hermanos. Circuncisión significa cortar alrededor de. Y esto, hermanos, era como señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y su pueblo, hermanos. Aleluya. Que iban a ser bendecidos y que les iba a dar una tierra nueva y todo esto, hermanos. Amén. Pero ahora, hermanos, en el tiempo de la iglesia, estos judíos decían: no, todo el que se convierta al cristianismo tiene que circuncidarse también. Amén. Si no, no van a ser salvos. Aleluya. Estaban imponiendo ya sus propias reglas, hermano, y no era así. En primer lugar, acá vemos que los apóstoles dijeron: estos fariseos que llegaron de acá de Judea son falsos maestros. Amén. ¿Por qué? Porque no iban aprobados por los apóstoles, hermanos. Ahora, acá, hermanos, Jacobo, el medio hermano de Jesús, que ya estaba al frente de la iglesia, hermanos, allá en Jerusalén, les dice: vamos a mandarles cartas a nuestros hermanos allá en Antioquía y les vamos a decir que no se preocupen, no tienen que seguir estos ritos ya no son parte ahora en el cristianismo, en el evangelio de Cristo Jesús.
Y para más seguridad, más respaldo, lo que vamos a hacer es que vamos a mandar 2 varones con ellos para que ellos vean de que no solamente regresó Bernabé y Pablo diciendo, no, ya está arreglado, no tienen que hacer eso. No, mandaron 2 varones más, hermanos, 2 ancianos, y eran profetas también. Y llegaron, hermanos, para poder dar respaldo de que los apóstoles ahora le estaban diciendo que ya no tenían que hacer eso, hermanos. Aleluya. El 24 y el 25 dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hermanos. Enviaron ya a 2 varones, hermanos. Los obreros trabajaron, hermanos, para refutar la influencia de los mensajeros de la ley, hermanos. Aleluya. Los ancianos negaron en primer lugar, hermanos, que estos maestros habían sido enviados por ellos, hermanos. Hay personas, hermanos, que quieren defender las cosas de Dios sin entender las Escrituras. Y tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. Hay muchos que quieren ser maestros, pero no quieren esforzarse por aprender la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar con estas personas, hermano? Van a enseñar un evangelio equivocado. No está mal que alguien anhele, hermanos, un pastorado. No está mal que alguien anhele ser misionero. No está mal que alguien anhele ser evangelista, hermano. Pero antes, hermano, tiene que prepararse y ser temeroso de Dios para saber que lo que va a ir a enseñar va a ser a través de la palabra de Dios. Si no, va a venir a dañar, hermano, la fe de muchas personas. Y como hemos estado hablando, una mala doctrina va a traer un mal comportamiento a las iglesias, hermanos. Si aquí en este lugar se enseña una doctrina equivocada, hermanos, así va a ser el comportamiento de cada uno de ustedes. Y ustedes van a ir a representar allá afuera lo que ustedes están aprendiendo acá. Si estamos aprendiendo bien acá, allá afuera, los que no conocen de Cristo van a ver la luz de Cristo en nosotros y van a decir, yo también quiero conocer a Cristo. Pero si aquí estamos enseñando cosas equivocadas, hermanos, allá afuera vamos a ir a representar a Cristo de una manera equivocada, hermanos. Entonces los que no conocen de Cristo no van a querer saber nada de Cristo Jesús, hermanos. Aleluya. Malinterpretar las Escrituras, hermano, puede causar daño. El legalismo, además de creer en Cristo, dice que hay que hacer otras cosas para ser salvo. Hay que tener sujeción, hermanos, a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, hermanos. Aleluya. Voy a tener un momentito acá. Gracias a Dios, Dios me permitió nacer en un lugar cristiano. Entonces, desde que nací hasta los 20 años de edad, yo estuve en una congregación allá en Guatemala. Hubieron momentos, hermanos, en que yo no estaba de acuerdo con algunos procederes de mis líderes. Pero ¿sabe algo? A pesar de eso, yo no iba a actuar de una manera equivocada, hermanos, o en contra de mi líder. Siempre procuraba tener, hermanos, un mismo pensamiento con ellos, porque yo sabía que en primer lugar yo no podía agradar a Dios si yo estaba peleado con mi líder. No lo podía agradar. En segundo lugar, yo sabía que podía traer división a la iglesia si yo empezaba a enseñar algo que iba en contra, hermanos, se lo voy a decir de esta manera. Si yo empezaba a enseñar algo que era diferente a lo que el líder o el pastor estaba enseñando, hermano, yo sabía que yo mismo iba a ser causante de situaciones que se iban a levantar en la iglesia. Entonces, antes, hermano, de yo predicar o enseñar algo, yo iba con mi líder y le decía, mire, voy a enseñar esto, yo pienso esto y esto y esto, acorde a lo que dice la Sagrada Escritura. Y me decía, no, está bien, dele, no hay ningún problema, amén. Y eso me ayudaba a mí, hermano, a que mi relación con Dios estuviera más firme, mi relación con mi líder estuviera más firme y mi relación también con los hermanos estuviera más firme, hermanos. Aleluya. Luego me vine para este país, hermanos, y también estuve alrededor de 12 años en otra congregación y yo continué haciendo lo mismo, hermanos. Aleluya. Muchas veces muchas personas me decían, hermano Luis, ¿por qué no se hace una división? Yo le decía, ¿división para qué? No pensemos en esas cosas. El diablo es el que quiere traer división a las iglesias.
Nosotros tenemos que tratar la manera de caminar bajo un mismo pensamiento. Amén. Alguna vez tenía que enseñar de algunos puntos que son bastante delicados de la palabra de Dios. Yo le llamaba al pastor y le decía, mire, voy a enseñar de esto y de esto, y yo quiero saber cuál es su punto de vista de esto y de esto. Y yo decía en mi mente, si no concordamos, posiblemente mejor no lo voy a tocar, porque no quiero caer en disensión y traer circunstancias a la iglesia que van a afectar a la iglesia. Y yo no quiero venir a ser un medio de tropiezo. Mejor voy a orar y le voy a pedir a Dios para que sea Él que me dirija y dirija a mi líder también. Amén. Entonces siempre procuré estar bajo un mismo pensamiento, hermano, hasta el día que hablé con él y le dije, bueno, mi esposa y yo decidimos que nos vamos a cambiar de congregación porque vamos a apoyar a mi suegro en la obra que él va a iniciar. Amén. La respuesta de él fue, está bien, lo que están haciendo es correcto. Amén. Oraron por nosotros y salimos. Ahora estamos acá trabajando, hermanos, y lo mismo. Cualquier cosa, yo voy con el pastor y yo le digo, quiero hacer esto, yo pienso esto y esto de esto, ¿qué piensa usted? Yo quiero estar, hermanos, aleluya. Pero como los dos, hermano, estamos guiándonos por la palabra de Dios, hay conexión, hermano, hay unidad, hermanos, amén. Entonces, el consejo de la palabra de Dios acá, hermanos, es de que si tenemos algún pensamiento de alguna doctrina, hermanos, de algo que nosotros hayamos aprendido y nosotros venimos aquí a la casa de Dios y hay algo que no nos parece, hermanos, aleluya, antes de agarrar un grupo de hermanos y decirle, mira, a mí no me parece esto que está haciendo, mejor, ¿qué piensa usted? No, vamos a la cabeza, hermanos, y expongamos, hermanos, porque tenemos que estar bajo un mismo pensamiento, bajo un mismo entendimiento, hermanos, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hay versículos, hay capítulos de la palabra del Señor, hermanos, que usted los puede interpretar de una manera y no está mal. Yo puedo interpretarlos de otra manera y no estoy mal, hermanos, aleluya. Porque siempre nos va a llevar nuestra interpretación a que Cristo Jesús es el Señor y a que a través de Él nosotros vamos a ser salvos, aleluya. Pero porque yo interpreto de una manera, hermanos, cierto versículo y usted lo interpreta de otra manera, hermanos, eso no quiere decir que nos vamos a poner a pelear, hermanos, aleluya. No. Si tan grande es la diferencia que nosotros vemos, hermano, es mejor de ir y platicar con el hermano, aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no nos va a enseñar a ir, hermanos, en división dentro de la iglesia, sino en unidad, hermanos, aleluya. Hasta este momento, hermano, ya 1, 2, 3, 4, amén. Yo he tenido 4 pastores, hermanos, amén. Y es muy difícil que todos los pastores tengan, hermanos, el 100%, hermanos, de la visión igual. Es muy difícil. Porque cada pastor trabaja, hermano, conforme al llamado, conforme a la visión, conforme a la necesidad que Dios ha puesto, hermanos, en el área de trabajo. Aleluya. Pero ¿sabe algo? Yo no puedo venir aquí a imponer lo que mi primer pastor me enseñó. Muchas cosas que él me enseñó fueron muy buenas y las pongo en práctica. Otras cosas yo me quedé analizándolas y yo le dije, Señor, si son correctas las pondré en prueba y si no, pues como dice la palabra, examinémoslo todo y retengamos lo bueno, hermanos, aleluya. Pero algo le voy a decir yo acá. Muchas cosas que yo he aprendido de los pastores que he tenido las he puesto en obra, hermanos. Muchas, no todas, hermanos, aleluya. Pero algo que yo sí quiero poner en práctica completamente es lo que dice la palabra de Dios, hermanos, aleluya. ¿Sabe por qué? Somos humanos. Muchas veces podemos actuar bajo celos, bajo intereses propios, bajo enojo, bajo otras circunstancias, hermanos, aleluya. Y si enseñamos la palabra bajo esas circunstancias, podemos, hermanos, dañar, hermanos, aleluya, a los hermanos que van creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Tal como pasó con estos falsos maestros que llegaron a Antioquía. Llegaron a decir, si ustedes no hacen esto, ustedes no van a poder ser salvos, amén. Yo le voy a decir algo. Si usted no cree en Cristo Jesús, usted no va a ser salvo. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y estamos de acuerdo con eso. Amén. Ahora yo le voy a decir, si usted falta un día de culto a la iglesia, usted ya no está agradando a Dios. Eso no es correcto. Amén. Tampoco le voy a decir, venga una vez al mes. No. Porque todos los que hemos conocido a Cristo Jesús tenemos un compromiso personal con el Señor. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos cada día por amor a Cristo
a servirle, hermanos, aleluya, y tratar la manera de estar en su casa, hermanos, amén. Si alguien no pudo venir hoy, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar por él, llamarle, la próxima vez que venga, alegrarnos porque viene a la casa del Señor, hermanos, aleluya. Pero ¿qué es lo que está haciendo ahora la iglesia religiosa, hermanos? Está descartando, hermano, el que no llena todos los requisitos. Amén. Si usted quiere ser un buen líder, no tiene que faltar ni un culto. Amén. Es un extremo. Ahora, pues venga una vez al mes y usted va a ser un buen líder. Tampoco. Amén. Tampoco, ¿verdad? En cada uno de nosotros está el esforzarnos, hermanos, por dar lo mejor para el Señor, por estar en la casa del Señor, por obedecer su palabra, hermanos. Aleluya. Tal vez de aquí del altar se le va a hablar fuerte, hermanos, amén. Se van a poner, hermanos, se van a estipular cosas, hermanos, que hay que hacerlas, hermanos. Nuestro hermano pastor decía, el que no tome la Santa Cena, pues no va a participar del privilegio. Y es algo saludable, hermanos, amén. Porque nos va a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual y en nuestro compromiso con Dios. A veces es necesario que se nos hable un poquito fuerte también, hermanos, para que el temor de Dios, hermanos, se sienta en este lugar, amén. Pero ¿quién es el que nos va a ayudar? Va a ser el Señor. Así que si usted no usa corbata, hermano, usted no está agradando a Dios. No, las cosas no son así, hermanos. ¿Amén? Si usted siente ponerse corbata y se siente bien, tráigalo. ¿Amén? Y si no siente ponerse corbata, pues no es una obligación, hermanos. Estos falsos maestros estaban diciendo, si no se circuncidan, no van a poder ser salvos. ¿Amén? Alguien le dijeron en cierta vez, no vaya a tal iglesia porque si no, no se va a salvar, hermano, ¿no? Mire, ya estaban actuando igual que estos falsos maestros, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Los obreros de la gracia, hermanos, tienen espíritu de sacrificio por el nombre de Cristo. Hechos 15, versos 26 y 27 nos dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. El verso 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Amén. Aparte de mandar una carta, hermanos, de Jerusalén a Antioquía para decirles que no se preocuparan, que no tenían que circuncidarse, que no tenían que seguir ese rito de la ley, dijeron, vamos a mandar a 2 personas más, a 2 líderes. Amén. Y mandaron acá, hermanos, a Judas y a Silas. Amén. Y les dicen los apóstoles, solamente que os abstengáis de sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis, dice, bien haréis, pasadlo bien. Amén. Miren la respuesta de estos hombres llenos de Dios, hermanos. No les impusieron, hermanos, sino que solamente les dicen, está bien, no sigan ese rito de la ley ya porque ustedes no van a ser salvos si ustedes lo siguen. Pero solamente les queremos pedir que por favor, si pueden seguir estas cosas. Y les dicen, uno dice, por favor, no coman nada sacrificado a los ídolos. 2 les dice, no coman nada que vaya con sangre. 3, no coman nada que sea ahogado. Y 4, y guárdense de fornicación. Si haced esto, dice, si guardáis esto, bien hacéis. Amén. Esta fue la respuesta de los apóstoles, hermanos. Amén. Cuando recibieron la respuesta, hermanos, los de Antioquía, y dijeron, bueno, no es bueno comer cosas sacrificadas a otros dioses. Lo entendemos. Porque si vamos a adorar al Dios del cielo, es necesario adorarle solamente a Él. No vamos a participar de cosas que sean dedicadas a otro Dios. Nos parece muy bien. No coman la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es vida. Amén. Entonces dicen, si pueden abstenerse de esto, háganlo. Ellos dijeron, está bien, no hay problema. Y de ahogado también. Si ellos veían que alguien había matado un animal ahogado y que no había sacado la sangre, hermanos, ellos dijeron, nos vamos a abstener de comer de eso mejor. Amén. Y lo último, y de fornicación. Ellos dijeron, bueno, la fornicación es algo que de verdad pues, a Dios no le agrada, hermanos. Amén.
Entonces ellos, cuando recibieron la carta, hermanos, y fue leída ante ellos, dice que hubo regocijo en sus corazones. ¿Por qué? Porque no se les había impuesto. Y todavía dicen acá, si guardáis esto, pues hacéis bien también, hermanos. Aleluya. Esto fue un choque bien grande, hermanos, para los judíos que eran fariseos todavía, porque dijeron, ¿cómo es de que esta iglesia gentil ahora puede adorar a Cristo Jesús, ser cristiano y adorar a Dios sin seguir ciertas leyes que nosotros hemos tenido desde pequeños? Amén. Y ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ellos tenían que convertirse a Cristo Jesús también, aleluya. Porque Cristo dijo, estoy cansado ya. Dios dijo, estoy cansado ya de tanto sacrificio. Prefiero mejor la obediencia a la palabra de Dios, hermanos, aleluya. Y esto nos lleva, hermanos, de que podemos hacer 1000 cosas para Dios. Podemos hacer sacrificios, hermanos, para agradar a Dios. Podemos diezmar, dar ofrenda, ser dadivosos en eso, estar todos los días en el culto, hermano, hacer muchas obras, hermanos, aleluya. Pero si no queremos obedecer de corazón lo que la palabra de Dios nos está mandando a hacer, hermano, en vano va a ser todo el sacrificio que nosotros hagamos, hermano, amén. Para no ir tan lejos, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No le deseemos el mal. Amén. ¿De qué nos sirve guardar toda la ley? Pero si fallamos en una, somos culpables de toda, dice la palabra. Y Pedro nos dice acá, ¿por qué queréis imponer un yugo que ni nuestros padres pudieron llevar, mucho menos nosotros? Amén. Así que ni nosotros ni nadie somos capaces o tenemos derecho de imponer un yugo a otras personas que ni nosotros mismos podemos llegar, hermanos. Aleluya. Tenemos que tener cuidado en esto, hermanos. Si usted está todos los días en el culto, hermanos, gloria a Dios. Dele gloria a Dios, hermano, que tiene la oportunidad de hacerlo y puede hacerlo, amén. Pero no juzgue a aquel que no puede venir, porque no sabemos por qué no está viniendo, hermanos, aleluya. Antes de levantar la mano, hermano, o el dedo para criticar, hermano, mejor oremos por ese hermano. Busquémosle, hermanos, aleluya. Y alegrémonos, hermanos, cuando ellos vengan a la casa del Señor, hermanos, aleluya. A mí me ha pasado, hermanos, en otras congregaciones, que por qué me entró la tarde, porque fui a tener un hermanito o un amigo para que viniera a la iglesia, hermanos. Desde que yo he entrado a la iglesia, hermanos, ya las malas miradas de los líderes, como que diciéndome, tú eres un líder, ¿por qué vienes a esta hora? Amén. No caigamos en eso, hermanos. Amémonos, respetémonos los unos a los otros, hermanos. Antes, hermanos, de tantas cosas, hermanos, que hemos sido nosotros, hermanos, instruidos en nuestra vida, la misericordia a nuestro prójimo, hermano, nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos. Aleluya. Dios me ha moldeado mucho, hermano, y me sigue moldeando. Cada día yo voy aprendiendo, hermanos, de que es fácil caer en una vida de religiosidad, de ser religioso y hasta ser hipócrita, hermanos. Y Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a amar su palabra, a amar su nombre. Que todo lo que hagamos no lo hagamos por vanagloria, hermanos, aleluya, sino por amor a Cristo Jesús. Y que todo lo que nosotros hagamos sea, hermanos, aleluya, de beneficio para nuestro hermano, en amor, hermanos, aleluya. No querer ver la destrucción de nuestro propio hermano, sino la edificación de nuestro hermano, aleluya. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores, aleluya. En más de algún momento usted no va a poder venir a la iglesia, yo no voy a poder venir a la iglesia, aleluya. Y así como nosotros tratamos, así nos van a tratar el día de mañana nosotros, amén. Pero Dios no quiere que nosotros nos estemos pagando mal por mal, hermanos, sino que paguemos con bien cuando alguien nos haga mal, hermanos, aleluya. Así que amémonos de corazón, no nos impongamos cargas que ni nosotros mismos podemos llevar, hermanos, aleluya, sino que seamos humildes. Si cometemos errores, arrepintamos, pidámosle perdón a Dios y sigamos hacia adelante, hermanos, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Hasta aquí la clase en esta hora. Bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor, amén. Y le esperamos este domingo a las 6 de la tarde. Ya estaremos dando inicio a la escuela bíblica, hermanos, amén. Y así que tenemos un breve tiempo en este momento y puede saludarse, ir al baño, ir a traer sus sobres para diezmos, amén.